Buen lunes, hermanos del Camino de Emaús. Contarles que a partir de hoy, de esta semana, queremos retomar la propuesta de las catequesis que comenzamos hace un tiempo. Y para ello nos pareció bien recomenzar con las dimensiones de nuestro carisma, ya que son tan constitutivas de nuestra identidad. Por eso hoy la invitación es a poder reflexionar particularmente sobre una de ellas, que es la primera, ¿no es cierto? Jesús resucitado, la resurrección. Vamos a compartir una pequeña presentación en PowerPoint que he preparado para ustedes. Entonces, las dimensiones del carisma es el tema sobre el que vamos a comenzar a trabajar en estas semanas. La idea es presentarles una serie de materiales para que ustedes tengan toda la semana para poder profundizar sobre ello. A manera de introducción, compartimos que el carisma del movimiento Camino de Emaús se expresa en el encuentro personal y comunitario con Jesús resucitado, que en el camino de la vida nos busca como buen pastor, nos ofrece el don de su vida pascual y nos envía con la misión de llevar su redención. Este carisma de nuestro movimiento, nuestro carisma, a su vez tiene 5 dimensiones. Está constituido, formado, construido sobre 5 dimensiones, que son la resurrección de Jesús, la Pascua, la resurrección, el acompañamiento, el anuncio, querigma, la comunidad y el servicio, misión o diaconía. Y en el día de hoy vamos a hacer foco sobre la primera de estas dimensiones. El nombre de esta dimensión, que para resumir, para abreviar, hablamos de Jesús resucitado o la resurrección, el verdadero nombre, el nombre completo, sería la experiencia personal y comunitaria de la Pascua de Jesús como fuente que inspira nuestra identidad discipular y que nos mueve, nos moviliza, nos empuja. Y destaqué algunas expresiones de este título que me parece que son muy importantes y que nos pueden ayudar a comprender, digamos, la magnitud de la invitación de esta dimensión. Las primeras expresiones que rescato son las de experiencia, una experiencia que es a la vez personal y comunitaria, una experiencia que es encuentro, que es diálogo, que es vínculo, que es relación. ¿Con qué? Con la Pascua de Jesús, con Jesús resucitado, con la realidad de este traspaso de la muerte a la vida de nuestro Redentor, y que es, en definitiva, la invitación para todos los que vivimos el carisma de nuestro movimiento, aprender a pasar en cada una de nuestras muertes cotidianas de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz, etc. Y esta Pascua, esta resurrección de Jesús, quiere ser para nosotros y para nuestra vida cotidiana y la vida cotidiana de nuestras comunidades discipulares, una fuente, es decir, un manantial que emana sin agotarse. Cuando nosotros hemos hecho experiencia de este encuentro personal y comunitario, esta vivencia se transforma, se convierte en una fuente que no tiene fin, que no se acaba, ¿no? Entonces, me pareció importante poder, digamos, hacer alguna reflexión sobre este encuentro, ¿no? Un encuentro personal con Jesús resucitado. Y recordé unas palabras de San Juan Pablo II, que cuando se hizo una gran reunión aquí en América Latina, en Puebla, y de allí surgió el documento de Puebla, Juan Pablo II dijo en su discurso inaugural que todos los bautizados necesitábamos un encuentro personal con Jesús. Y este encuentro personal con Jesús debía tener, para ser auténtico, para ser real, 3 características. Debía ser un encuentro vivo, es decir, un encuentro con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado, con un Jesús que se presenta como la resurrección y la vida. Debía ser un encuentro de ojos abiertos,
esto es casi inevitable, digamos, remitirnos a nuestra hermosa palabra de Lucas 24, cuando los discípulos de Emaús se les abren los ojos al partir el pan y lo reconocen a Jesús. Bueno, el encuentro personal con Jesús, para que sea auténtico, dice San Juan Pablo II, debe ser un encuentro de ojos abiertos. A mí también me gusta pensar, cuando pienso en esta característica del encuentro personal con Jesús, que se nos invita a una nueva mirada, a una conversión de la cosmovisión, es decir, una conversión del modo de contemplar el mundo, de contemplar la realidad. Y se me vienen también las palabras de San Ignacio de Loyola, que en una carta a sus hermanos dice que el gran desafío o la gran invitación es encontrar a Dios en todas las cosas. Es decir, una mirada nueva que me ayude, que me impulse a descubrir a Dios en todo lo que me rodea, en todos los lugares. La tercera condición para que este encuentro personal con Jesús sea real, sea auténtico, es que sea de corazón palpitante. Miren qué hermosas palabras utiliza Juan Pablo II, ¿no? Un encuentro personal que no se agota en lo intelectual, en lo mental, un encuentro personal que no es un encuentro con una teoría, con algún escrito, sino que es un encuentro con una persona. Y por lo tanto, al convertirse en relación, es un encuentro también emocional, afectivo, un encuentro de corazón palpitante. Entonces, 3 características, nos dice San Juan Pablo II, para que este encuentro personal, esta experiencia personal y comunitaria con Jesús resucitado, sea real. Encuentro vivo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Por otro lado, me gustaría destacar y recuperar una expresión de Benedicto XVI, que me parece hermosa a la hora de hablar del encuentro personal con Jesús. Dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, nos encontramos, no es una decisión ética, no es una decisión desde la moral, no nos hace cristianos o solamente cumplir ciertos requisitos éticos, sino que nos volvemos cristianos, nos hacemos cristianos a partir de un encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Jesucristo resucitado, Salvador. Cuando nos encontramos con Jesús, Él y toda su propuesta se vuelven un nuevo horizonte y por ello nos da una nueva orientación, es decir, hay una conversión de nuestras elecciones personales y de los pasos que vamos a seguir a partir de ese momento. Palabras hermosas de Benedicto XVI. Y entonces pensaba, ¿qué desafío es para nosotros convertirnos, cambiar la mirada, cambiar el foco de atención? Y entonces pensé en la cita bíblica de Juan 20, del 11 al 18, que luego durante la semana quizás podrían profundizar en la Lección Divina, donde se relata el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado cuando va al sepulcro, ¿no? Un desafío que nos invita a una conversión, y ya vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios. He tomado 2 fragmentos solamente, ¿no? María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Y cuenta la palabra que al mirar dentro del sepulcro no ve a Jesús, sino que, bueno, se le aparece el ángel que le dice que no está allí. Entonces, 2 ideas partiendo de este primer fragmento de la palabra. Dice, María se había quedado afuera, es decir, no estaba dentro del sepulcro, no estaba dentro de la muerte, pero estaba al lado, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar
¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestra historia, quedamos adheridos a una rotura, a un mal recuerdo, a una vivencia dolorosa, a una pérdida? La palabra adherido significa pegado a la herida, eso significa estar adherido, ¿no? Entonces estamos adheridos, no estamos dentro, pero estamos al lado. Y cada tanto, como hace María, como cuenta el Evangelio, nos asomamos a esa herida, nos asomamos a esa muerte, nos asomamos a nuestra propia muerte, a nuestra propia oscuridad. Y dentro del sepulcro, dentro de nuestra muerte, de la muerte, no encontramos a Jesús, porque Jesús está donde está la vida. Entonces continúa el Evangelio diciendo, al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Bueno, un evento, ya lo hablamos en alguna otra ocasión, común para muchos de los que se encontraron con Jesús resucitado. No lo reconocen, no llegan a descubrir que es Él, ¿no? Pero sin embargo aquí hay una acción de María Magdalena que me parece importante poder rescatar. María Magdalena se dio vuelta, y cuando se da vuelta, ve a Jesús. Es decir, deja de mirar dentro de la muerte, deja de mirar dentro del sepulcro, hay una conversión, porque eso es conversión, hacer un giro de 180 grados, voltearse, darse vuelta, se convierte de esta tendencia quizás de mirar continuamente la muerte, la herida, lo que supura, lo que deprime, y al girarse, al darse vuelta, al convertirse, se encuentra con Jesús vivo, fuera del sepulcro, ¿no? Entonces esta, como una primera invitación que se me ocurre al poder reflexionar sobre la primera dimensión de nuestro carisma, el poder dar estas pequeñas conversiones tantas veces como sean necesarias, ¿no? Dejar de adherirnos a lo que duele, a lo que lastima, soltar, reconocer, aceptar y poder convertirnos, dar una vuelta para ver que justo allí, detrás, está Jesús, cerca nuestro, ¿no? Entonces me planteé la pregunta, bueno, ¿qué es vivir como resucitados? Sobre todo para nosotros que queremos vivir, digamos, en el carisma de la resurrección, en el carisma del camino de Emaús. Me hizo pensar, bueno, ¿cuáles son las características de una persona resucitada? ¿Cuáles son las características de un cristiano resucitado? Y para eso le pedí ayuda a mi esposa y a mi hijo Santiago, y les pregunté, bueno, ¿cuáles son para ustedes las características de un hombre y una mujer resucitados? Y bueno, y entre los tres hicimos una pequeña construcción colectiva, rescatando algunas características que nos parecen propias de las personas resucitadas, ¿no? La alegría, la tolerancia, la flexibilidad, la misericordia, la capacidad de amar de manera concreta, de amar con hechos, de amar, como diría San Ignacio de Loyola, más con las obras que con las palabras. Y también nos pareció que una persona resucitada, un hermano resucitado, es aquel que tiene una vida cristocéntrica, es decir, que va aprendiendo paulatinamente, progresivamente, procesualmente, a colocar a Jesús resucitado en el centro de su vida, de sus acciones, de sus palabras, de sus elecciones. Vivir como resucitados. ¿Y por qué me pareció importante tratar de rescatar las características de las personas resucitadas? Porque bueno, ahora quiero invitarlos a poder sumergirnos un poco en el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Y con algunas de sus ideas y sus reflexiones con respecto a la resurrección. Estas reflexiones las he tomado de Evangelii Gaudium. Esta es en la número 83 y dice así: se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación
de apegarse a una tristeza dulzona sin esperanza. Qué fuertes y qué metafóricas, ¿no? Palabras de Francisco, qué ilustrativas. Se desarrolla la psicología de la tumba, es decir, una manera de pensar que no nos lleva a la vida, que nos lleva a la muerte, una manera de pensar que está teñida de desesperanza, de amargura, de crítica, de queja, ¿no? Una psicología, una forma de pensar y de mirarnos y de mirar a los otros que nos va convirtiendo en momias de museo. Qué fuerte expresión de Francisco, ¿no? Yo pienso en una momia, justamente todo lo contrario a algo vivo, y entonces cuando pienso en una momia y se me representa, digamos, mentalmente, veo algo rígido, algo seco, algo inmóvil, pero también veo algo que ha perdido la alegría de vivir, el dinamismo, ¿no? Desilusionados con la realidad o con la iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse, de adherirse a una tristeza sin esperanza. Es decir, han perdido la esperanza, se dan por vencidos, dejan de luchar, y a la vez, y aquí viene, me parece muy ilustrativo con la palabra momia, ¿no? Hay una resistencia, no toleran que la iglesia camine, no toleran que la iglesia avance, no toleran que la iglesia se plantee nuevos modos, nuevas formas, que se pregunte maneras más propicias de acercarse al mundo en el que vivimos, porque son momias. Y la iglesia no es una momia, la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo. Y si es un organismo vivo, la iglesia debe moverse, debe avanzar, debe caminar y debe modificarse porque está viva. Dice también el Papa Francisco: no huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos. Pase lo que pase, que nada pueda más que la vida que nos lanza hacia adelante. Miren qué hermoso, ¿no? Evangelii Gaudium, número 3. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos. Algo para reflexionar un poco, ¿no? ¿Cuántas veces nos declaramos muertos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nuestro discurso interno es negativo, es temerario, nos decimos que ya no vamos a poder, que no vamos a cambiar, que no merecemos nada mejor, que no somos dignos de ser amados, que nos merecemos las cosas malas que nos han pasado, ¿no? Nos declaramos muertos. Declaramos sobre nosotros palabras de muerte, y no es lo que Jesús quiere, ¿no? Jesús nos lanza hacia adelante, Jesús nos busca, nos rescata, Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Fíjense qué maravillosa esta imagen que ilustra aquí la proyección, esas manos extendidas de Jesús resucitado, ¿no? Llamándonos hacia la vida. Hay una expresión que yo solía usar cuando daba mi testimonio y que me la recuerda este pensamiento de Francisco, ¿no? Él es un Dios que nos arrastra hacia la vida. Y continuamos un poco con la mirada entonces del Papa Francisco. Dice: uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. Un lento suicidio. Qué expresión que interpela, ¿no? Encerrarse, esconderse, es suicidar el espíritu, es suicidar el corazón, es suicidar la interioridad, es suicidar nuestra misión. Qué contrario a irradiar resurrección, a irradiar vida. La persona resucitada, el hombre y la mujer resucitados, el cristiano resucitado, sale de sí mismo, se trasciende, da, sin cesar, sin cansancio, hasta que duela.
El hombre resucitado ama en la dimensión de la cruz, ama como Jesús, es decir, ama con los brazos abiertos, aunque esté crucificado. Ama con los brazos abiertos, aunque tenga el corazón atravesado, con los brazos abiertos, ¿no? Lo contrario es la muerte, es la no resurrección, es un lento suicidio. Dice el Papa Francisco, su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Allí donde todo ha muerto, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. La resurrección es hoy, porque el día de la salvación es hoy, porque el día favorable es hoy. Y entonces hoy, como Jesús nos salva hoy, a cada momento, a cada instante, también su resurrección es hoy y también quiere resucitarnos hoy. También en este presente que transitamos, Él quiere inundarlo, llenarlo de su vida y de su vida en abundancia y de su presencia, que es la resurrección y la vida. Donde parece que todo ha muerto en mi vida, en mi historia, dentro de mi corazón, allí por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Donde parece que todo ha muerto, en mi familia, en mis vínculos, en mis relaciones, vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Porque es una fuerza imparable, porque es una fuerza que no se puede detener, porque es Él es la resurrección. Y dice Francisco, en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida tosuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Vuelve a aparecer la vida tosuda e invencible. Vuelve a aparecer la vida con cabeza dura, una vida que no se da por vencida, una vida, la vida de la segunda oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, donde aparece lo negro, lo oscuro, la muerte, vuelve a aparecer la vida y resucita transformada, cambiada, modificada, actualizada, adaptada a través de las tormentas de la vida. Papa Francisco, Evangelii Gaudium 276. Finalmente, para terminar con las reflexiones de Francisco, voy a tomar este número 10 del Evangelii Gaudium, ¿no? Y fíjense, yo aquí arriba coloqué para resucitarnos a nosotros mismos y para resucitar a los otros, lo necesario es trascenderse, es servir, es salir de nosotros mismos. Tan terapéutico poder salir de nosotros mismos, dejar de mirarnos el ombligo, el sepulcro de nuestra propia existencia y mirar hacia el otro donde habita Jesús, en el prójimo, en los próximos. Dice Francisco, Evangelii Gaudium número 10, la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan por la misión de comunicar vida a los demás. La vida se acrecienta dándola. La resurrección se acrecienta dándola. Cada más vivo y más resucitado soy, cuanto más doy mi vida a los demás, al servicio, a la trascendencia, a la ayuda, a la solidaridad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento, en el encierro, en la comodidad, en la parálisis, en la tibieza. De hecho, ¿cuántos de nosotros somos testigos de esto, no? De hecho, los que más disfrutan de la vida, y acá voy a hacer un paréntesis con un agregado,
los que más disfrutan de la vida no son los que más tienen. Los que más disfrutan de la vida no son los que ganan más dinero. Los que más disfrutan de la vida no son los que más invierten. Son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan por la misión de comunicar vida a los demás. ¿Cuántos de nosotros somos testigos? Hemos hecho experiencia de esto. Servir, ayudar, tender una mano, nos da una alegría, una satisfacción, una resurrección que no se compara con nada. Y continuamos. Para terminar, me gustaría hacer referencia a una lectura muy conocida, la cual también los invito a que en esta semana con ella quizás puedan hacer su lección divina, que es la resurrección de Lázaro. Sin embargo, no voy a detenerme ni voy a desglosar ni reflexionar mucho sobre la persona de Lázaro, sobre lo que cuenta el texto, sino sobre algunas actitudes de Jesús que me resultan de hecho muy curiosas, pero que sin embargo creo que esconden un mensaje sobre la resurrección y sobre nuestras propias resurrecciones personales que creo que sería muy lindo que pudiéramos reflexionar. Este texto, bueno, se encuentra en Juan 11, del 1 al 43. Voy a compartir dos fragmentos con ustedes. El primero de ellos dice así: Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios. Las hermanas, Marta y María, mandan a buscar a Jesús, que se encontraba en Jerusalén, y le avisan que el amigo, su amigo, el que él amaba, Lázaro, estaba enfermo, y que esta enfermedad ya se veía venir, era grave, había peligro de muerte. Entonces lo mandan a llamar, le dicen: Señor, vení, está con nosotros, acompáñanos. No sabemos si los llamaban para que lo curaran, pero quizás porque eran amigos, para que estuviese en ese lugar. Sin embargo, Jesús parece aparentemente, en una curiosa actitud, como que no le da mayor importancia, no solo hace un comentario: bueno, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios. Entonces yo me imagino, fíjense cómo la palabra dice que las hermanas enviaron a decir a Jesús. No sabemos a quién enviaron. A un emisario, a un vecino, a un pariente, pero a alguien enviaron para buscar a Jesús y para contarle que su amigo estaba enfermo, estaba grave. Y aparentemente Jesús no da mayor importancia. Entonces me planteo la pregunta, imaginándome la situación: ¿qué sentirían las hermanas cuando volvió el emisario? Y ellas lo verían llegar al emisario felices, diciendo: bueno, seguramente ya viene el maestro, ya va a estar con nosotros, algo podrá hacer. Y el emisario les dice: no me dijo nada, dijo, esto no es mortal, no le dio mayor importancia. ¿Qué puede haber sentido el corazón de estas hermanas, ¿no? Segundo fragmento que quiero compartir. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Y después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Curioso. Acá Juan, el evangelista, se toma el trabajo de volver a clarificar, a dejar en claro, en evidencia, que había un afecto entre estos 3 hermanos y Jesús. En el fragmento que leímos al principio decía que las hermanas le mandan a decir: aquel al que tú amas, el que tú amas, tu amigo, está enfermo. Y aquí en el versículo 5 dice Juan: Jesús quería mucho a Marta, su hermana, y a Lázaro. Es decir, no le eran indiferentes, no eran como cualquier otro. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el ciego al costado del camino, por el cual también siente compasión, pero aparentemente no había un afecto, una amistad, pero con ellos sí. Sin embargo, curiosamente, aunque
Juan recalca que había un afecto. Jesús, otra actitud curiosa aparentemente, no dice, bueno, si ya está listo, vayamos nomás a Betania porque mi amigo Lázaro no se encuentra bien. No solo se queda 2 días más en Jerusalén, sino que le dice a sus apóstoles, bueno, ahora vámonos a Judea, que era otro lugar. Entonces, aquí hay algo como curioso que quisiera yo que podamos reflexionar pensando en nuestras propias resurrecciones, en lo que Jesús ha resucitado en mí y en el por qué o para qué lo ha resucitado. Yo aquí he puesto un pequeño mapa ilustrativo y he colocado 3 números. Fíjense, en el centro más o menos del mapa está el número 1, que es de donde está Jerusalén. En ese lugar estaba Jesús con sus apóstoles. En el número 3 está Betania, es donde estaba Lázaro, Marta y María. Betania queda cercano a Jerusalén, alrededor de unos 5 kilómetros. Podría haber ido prácticamente rápidamente a poder ayudar a ver a su amigo, ¿no? Sin embargo, Judea, fíjense donde está el número 2, queda a unos 117, 120 kilómetros de Jerusalén, o sea, en comparación con Betania, mucho más lejos. Jesús se queda 2 días más en Jerusalén y se va a Judea, y recién va hacia Betania, ¿no? Dice, mi amigo Lázaro está dormido, vamos a Betania. 4 días habían pasado, Lázaro se había muerto, lo habían enterrado, llevaba 4 días de enterrado, y ahí recién Jesús dice, vamos hacia Betania. Aparentemente una actitud curiosa de Jesús. ¿Por qué podría haber hecho esto? ¿Por qué no fue de inmediato? Donde se destaca tanto que había un afecto, un amor hacia estas personas, ¿no? Y bueno, yo pienso que porque había un plan, había un proyecto para Lázaro, había un proyecto para su resurrección, como pasa también en nuestras vidas, en nuestras propias resurrecciones, ¿no? Dios siempre tiene un plan para mi resurrección personal. Eso me hizo recordar un texto de Isaías 55 del 8 al 9, dice, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Es decir, no tenemos idea de lo que Dios ha pensado para nosotros. Podemos vislumbrarlo, podemos, dice Francés Torralba, auscultar esta llamada interior y a empezar a discernir qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros, pero no sabemos, no tenemos, dice Marcos Witt, una visión global de la situación que Él solamente tiene porque es Dios. Nosotros, por nuestra realidad temporal, solo tenemos una visión sesgada a esto y a lo que más o menos nos acordamos del pasado y lo que vamos vivenciando. Pero Dios tiene una visión mucho más amplia, una visión global, y tiene un plan de salvación. Fíjense hacia el final de Juan 11, luego de que Jesús resucita a Lázaro, luego de que resucita a Lázaro, dice Juan, al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Es decir, de pronto, esta resurrección que quizás podría, entre comillas, podría haberse evitado si Jesús hubiese llegado antes, es la resurrección lo que se vuelve un signo que hace que muchos de los judíos que estaban allí se conviertan, crean en Jesús, descubran a Dios a través de su enviado. Y en el capítulo siguiente, en Juan 12, fíjense lo que dice Juan. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Fueron
no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de Lázaro. O sea, la resurrección de Lázaro tenía una razón de ser. Se iba a convertir en un signo que iba a convertir a cientos, a decenas de personas alrededor de esta persona que era Lázaro, ¿no? Había un plan y Dios permite que se desencadenen las situaciones, los hechos, para que cuando Él ingresa en esa historia y la vuelve historia de salvación, en este caso a través de esta resurrección, que es un signo muy patente, se provoque un bien mayor. En este caso, una gran conversión. Es decir, había un plan, un proyecto para esta resurrección. Entonces, pensé, y con esto quiero terminar, cuántas personas en mi vida, en mi historia, sobre todo después de conocer a Jesús, que se me hizo más consciente, conocí y conozco con historias de resurrección que van transformando en vida la muerte que los va rodeando, ¿no? Y sobre todo, aunque conozco muchas, empezando por mis hermanos de fraternidad, que tienen hermosas historias, con grandes testimonios, pensé sobre todo en dos hermanos, ¿no?, que hoy quiero compartir con ustedes y que seguramente muchos de ustedes conocen. Este pequeño que se ve aquí, tan hermoso, se llama Germán Díaz. Y en esta foto iba a primer grado, yo fui su maestro de primer grado en el Colegio Don Bosco. Un alumno que todo docente quisiera tener. Voy a decir esto que capaz que si llega a escuchar esto él seguramente me va a odiar, pero bueno, es así, es el alumno que todo docente quisiera tener, prolijo, educado, responsable, impecable, un niño hermoso, un precioso, precioso niño. Me acuerdo perfectamente de él sentado en su banco, de él escribiendo con su letra hermosa, como otros tantos alumnos, pero bueno, él se transformó para mí en un signo. Un día estábamos dando clases, bueno, yo he sido un docente muy riguroso, muy exigente, demasiado. Muchas de las cosas que hice en un principio en mi carrera docente no las haría nunca más ahora porque era demasiado duro, ¿no? Y entre las cosas que me acuerdo era muy exigente era con salir al baño, porque, bueno, los que son docentes quizás se pueden hacer a la idea, va uno al baño y empiezan a querer ir todos los demás, lo cual es normal, ahora lo entiendo, pero en esa época no, era bastante estricto. Entonces, bueno, no podían ir al baño, o iba uno y cuando volvía iba el otro, bueno, etc. Y un día llegó hasta la puerta del aula, me acuerdo perfectamente, una mamá, la mamá de Germán, Graciela. Y me acuerdo perfectamente ese día, y me acuerdo perfectamente que me impactó su persona, una madre presente, preocupada, cercana, una madre traspasada por lo que estaba vivenciando. Y ese día me comentó algo que, bueno, que yo desconocía, que no sabía, y era que Germán, mi alumno, al que yo adoraba, estaba atravesando un proceso duro de un tratamiento contra la leucemia, ¿no?, que era su diagnóstico, tenía leucemia y estaba en pleno tratamiento. Entonces la mamá fue a hablar conmigo, Gracielita, a decirme que, bueno, que no había podido hacer no sé qué deberes Germán y que los había terminado haciendo ella, y me pidió un favor, me acuerdo perfectamente el favor, y era que por el tratamiento y demás, él iba mucho a hacer pis, entonces necesitaba ir al baño. Entonces me fue a pedir que por favor, sobre todo los lunes, cuando él me pidiese ir al baño, yo lo dejara, porque de verdad necesitaba ir al baño, ¿no? Bueno, aquí yo les voy a presentar
Aquí en esta foto, la primera que figura de izquierda hacia derecha es Graciela López, que es muy querida también en nuestro movimiento y hace muchos años que está con nosotros. Me acuerdo que fue muy fuerte para mí cuando Graciela me comentó esta realidad que atravesaba Germán, ¿no? Un alumno que yo adoraba, y lo adoro todavía, pero bueno, en esa época era mi alumno. Y sentí que Dios me hablaba de una forma muy fuerte, ¿no? Bueno, en ese momento teníamos nuestro grupo de oración que funcionaba en la parroquia de la Merced, y habíamos hecho unos cartelitos que eran como unas fotocopias, no teníamos impresoras de color y esas cosas, entonces una fotocopia donde estaba la imagen de Jesús de la Divina Misericordia y el horario del grupo y demás. Entonces yo tenía una copia de ese afiche que habíamos hecho, y en la parte de atrás del afiche le escribí esto, ¿no? A los 2 o 3 días que había ido Graciela al colegio a hablar conmigo. Le puse que en este grupo de oración nosotros estamos orando por Germán, cuando quiera acompañarnos es bienvenida, ¿no? Le doblé ese afichito, lo puse dentro del cuaderno de Germán, lo llamé a Germán y le dije que ahí adentro iba una notita para su mamá, que por favor se la hiciera leer, ¿no? Y al jueves siguiente, porque si mal no recuerdo funcionaba los jueves el grupo, Graciela llegó al grupo de oración. Y ahí, desde ese día, nunca más dejó el grupo de oración, y después yo la invité a la comunidad de Jesús en Medio, que ahí está la foto en la parte inferior derecha, que coordinó y coordina, pobre es la eterna coordinadora de la comunidad, porque es muy grosa, y nuestra Graciela querida, una mujer de Dios, una mujer fuerte, resiliente, iluminada, iluminadora, formó parte de nuestra gran familia de Emaús. Y por supuesto, nuestro querido Germán también se sumó después a nuestro movimiento y hoy está coordinando una de los grupos de Kairos, ¿no? Kairos creo que misioneros. Me lo dijo, pero no lo tengo bien claro, no me acuerdo. En definitiva, 2 personas resucitadas que hoy forman parte de nuestra familia espiritual, iluminándonos con su testimonio, con su fortaleza. Y pensé algo muy loco, ¿no? En el año 2005 yo fui maestro de primer grado de Germán, que atravesaba sus propias luchas contra la muerte, literalmente, ¿no? Y 10 años antes, Dios, Jesús, me había rescatado de un intento de suicidio. Tanto que me rebelé contra él porque me había salvado, porque había quedado yo con vida, ¿no? Y entonces pensé, mientras preparaba este pequeño anuncio, digo, bueno, y si yo no hubiera sobrevivido, nunca hubiera conocido a Germán. Si nunca hubiera conocido a Germán, Graciela nunca hubiera entrado al camino de Emaús, y después no hubiera entrado Germán, y el movimiento se hubiera perdido de estas 2 maravillosas y resucitadas personas que nos dan su luz y su amor en el servicio. Siempre nuestras resurrecciones tienen una razón de ser, tienen un motivo, tienen un plan, un proyecto. Así que, hermanos queridos, los animo de todo corazón, sigamos creyendo en la resurrección, en nuestro Dios que no se da por vencido con nosotros, y sigamos iluminando a los demás con la vida que Él nos da. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por la atención.